tiempo con intención, con anhelo, con deseo de escuchar la palabra del Señor y lo que el Señor nos quiere compartir a cada uno de nosotros. Estos meses han sido meses un poco particular para mí y de alguna manera también para la iglesia, porque hemos tenido que suspender un par de cultos por esto de la construcción. Todos entendemos lo que significa en nuestras casas cuando construimos, cuando ampliamos, cuando remodelamos. Siempre hay desorden, siempre hay cajas, siempre hay materiales, hay polvo. Y eso entonces nos obligó un par de semanas a tener que suspender nuestras actividades. Hoy aún no estamos al 100%, pero no queremos suspender más. Queremos ir avanzando juntos en lo que va pasando con la construcción. Y digo particularmente a mí, me tocó, y ustedes saben y me ven cómo ando, un pequeño accidente. Me caí mal, muy mal, me luxé la rodilla, me fracturé la muñeca, me quebré los dientes, pero gracias a Dios aquí estoy, vivito y coleando. Ahora, eso me significó también un par de domingos quedarme en casa. Tenía la rodilla y la pierna totalmente inmovilizada, no podía caminar, no podía venir al templo. Y ¿saben qué me pasó? Que eché de menos, mucho de menos. Y les decía el domingo pasado, ¿se acuerdan? Cómo hay algunos que pueden faltar a la iglesia y es como si nada. Como que no les pasa nada, que no vengan un domingo, 2 domingos, 3 domingos. Algunos faltan por meses. Y reflexionando de esto y hablando de esto, de alguna manera el Señor inspiró esta palabra para compartir hoy día para ustedes. Yo quiero llevarlos a pensar, quiero llevarlos a meditar. ¿Por qué venimos a la iglesia? ¿Por qué somos parte de esta comunidad? ¿Por qué nos congregamos? ¿Por qué nos reunimos? Y entonces hago la pregunta y digo, ¿cuántos de nosotros, de los que estamos hoy día aquí escuchando esta predicación, podemos expresar, al igual que el salmista lo hizo? Yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. O como dice la versión Reina Valera 1960, que es la que aprendí de niño, yo me alegré con los que me decían, a la casa de Jehová iremos. Y quiero preguntar en esta mañana y quiero invitarte a no que levantes la mano ni que lo expreses, pero sí que lo medites en tu corazón. Quiero invitarte a pensar en esto, quiero invitarte a reflexionar en esto. ¿Para cuántos es un gozo, una alegría venir a la casa del Señor? Y sabes, esta no es una predicación para quien lleva 1 mes en la iglesia, 6 meses en la iglesia, 1 año, 5 años. ¿Sabes? Creo que es una pregunta que debemos hacernos todos nosotros, quienes llevan 10, 20, 30 años siendo cristianos, participando de una comunidad de fe, hoy día participando de Gracia y Vida. Creo que es válido que nos preguntemos, ¿está siendo para mí un gozo, está siendo para mí una alegría venir domingo tras domingo, martes tras martes, jueves tras jueves? Es para mí una bendición, es para mí un gozo, es para mí una alegría estar en la casa del Señor. O quizás para algunos esto se ha vuelto una carga, se ha vuelto un peso, quizás una obligación. Yo no les conozco a todos, hoy día hay más visitas también. Y quizás alguno viene a la iglesia porque su esposa le dice tenemos que ir. Y porque uno quiere almorzar tranquilo, porque uno quiere comer algo rico, uno le dice, ya vamos. Quizás hay alguna esposa que tiene un marido que es un poco más mandón, y el marido le dice, no, el domingo todos vamos a la iglesia. Y por eso está sentado en este lugar. Quizás hay niños
adolescentes, jóvenes, que se ven obligados porque sus padres los traen a la iglesia. Pero no es algo que para ellos signifique algo importante, una bendición. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar hemos entendido la bendición que significa para nosotros? La bendición que significa para nuestro crecimiento, para nuestro desarrollo espiritual, el congregarnos constantemente. El congregarnos, hermanos, es una bendición para el cuerpo de Cristo, la familia de la fe. Cada cristiano encuentra en la comunión con sus hermanos una hermosa oportunidad para adorar juntos, para practicar lo que significa para nosotros la adoración comunitaria. Y de alguna manera algunos dicen, esto es solo el ensayo de lo que será para nosotros los cristianos la adoración celestial. Cuando estemos junto a millares y millares y millones y millones adorando al Señor. Hoy tenemos la oportunidad de hacerlo en nuestro diario vivir. Y es algo que nosotros hemos estado enseñando. Es algo que yo en lo particular como pastor, y sé que cada predicador de nuestra iglesia lo está compartiendo para todos nosotros. Nosotros tenemos la oportunidad y debemos hacerlo. Adorar al Señor en nuestro diario vivir, en nuestro quehacer, en nuestras casas, en nuestras oficinas, en nuestro auto, hermanos. ¿Cuántos han tenido hermosos tiempos de adoración en sus autos? ¿Cuántos han experimentado la presencia del Señor en sus autos? ¡Wow! Gracias, Señor. ¿Cuántas veces manejando ahí con cara de loco, con lágrimas en los ojos, y el que está al lado, ¿qué le pasa a este? ¿Qué pena tendrá? Y no sabe que lo que estoy haciendo es adorando al Señor. Nosotros, y es algo que como iglesia lo hemos enseñado, no limitamos al Señor a un templo físico. Es muy cierto que nos reunimos y buscamos a Dios en cualquier lugar. Puede ser en nuestra casa, puede ser en nuestra oficina, pero también entendemos el principio de lo que significa la bendición de reunirnos y compartir como iglesia. Quiero exhortar en esta mañana a que puedas entender la importancia que tiene esta disciplina espiritual para nuestras vidas. Nosotros este tiempo, este año 2026, lo hemos definido como el año de ser afianzados y establecidos en Cristo. Afianzados y establecidos en Cristo, en lo que deseamos para nuestra congregación. Pero para esto, hermanos, es necesario exhortar a la iglesia, a cada uno de ustedes: no dejes de congregarte, no dejes de sumarte, no dejes de participar del cuerpo de Cristo. No hay excusas que justifiquen nuestra inasistencia, nuestra inconstancia, nuestro quedarnos en casa justificándonos a nosotros mismos. A veces expresamos, y yo como pastor lo escucho muchas veces, la lejanía, el cansancio, el trabajo de toda la semana. Pastor, si el domingo es el único día que me puedo levantar tarde. Y así muchas otras excusas. Algunos, queriendo ser un poco más espirituales, no me dicen, pastor, me quedé acostado porque quería dormir un poco más. Algunos expresan y dicen, sabes, no es necesario ir al templo porque Dios está en todo lugar. ¡Wow! Y ahí le sale la aureola acá arriba y yo lo miro con una espiritualidad. Otros dicen, sabes, no necesito ir al templo para crecer en mi relación con Dios. Yo oro, leo la Biblia y me relaciono con Dios en casa. Y sí, hermanos, hay algo de verdad, pero no es una verdad completa, y menos una verdad bíblica. ¿Necesitamos buscar a Dios en casa? Amén, por supuesto que sí. Es parte de nuestra disciplina espiritual, nuestro devocional, todos los días.
presentarnos al Señor durante la mañana y presentar todo lo que va a ser nuestro quehacer durante el día. Tomar la Biblia, leerla, estudiarla, tener un cuaderno de apuntes, tomar notas. Hoy día se puede hacer en el celular, en el computador. ¿Qué me habló el Señor hoy día? ¿Qué me dijo el Señor a mí hoy día, Robinson Río Seco, en lo particular? Por supuesto que sí puedes orar en tu casa. Por supuesto que sí puedes leer tu Biblia en tu casa. Pero a esto, hermanos, debemos sumar, o podríamos decir, complementar con la comunión con los hermanos. Congregarnos de manera disciplinada. Congregarnos de manera intencionada cada oportunidad que tengamos. Y aquí permítanme ser muy abierto con ustedes. Soy el pastor de la iglesia y sé que hay hermanos que les es muy difícil en la semana venir y participar de las actividades por la lejanía, por el trabajo, etcétera, etcétera. Pero también sé de algunos que no tienen problemas para ir a jugar a la pelota si tienen que ir a San Bernardo. Sé de algunos que pueden participar en jornadas de muchas otras cosas y para eso sí se hacen el tiempo y se dan la oportunidad. Pero para venir a la iglesia sí hay complicación. De esto quiero hablar. ¿Sabes? Si no me congrego, si no participo de la comunión del cuerpo, es que no he entendido el valor que esto tiene para mi vida. Y peor aún, no he entendido lo que Dios nos enseña respecto del valor de la comunión, respecto del valor de congregarnos, respecto de lo que significa el participar del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe. Es por esto que quiero que meditemos hoy en la palabra de Dios y dejar que ésta hable a nuestro corazón. La pregunta es, ¿por qué debemos congregarnos? ¿Por qué vengo a Gracia y Vida? Porque soy parte de esta comunidad. Y la primera enseñanza para nosotros se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Hebreos, capítulo 10, versículo 25. Exhorta al escritor de Hebreos. No voy a decir un nombre porque no sabemos quién escribió Hebreos. Algunos dicen Pablo, otros dicen Apolo. No lo sabemos. Pero quien haya sido, escribe esto para la iglesia. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. No dejando de congregarnos. ¿Sabes? El primer motivo, la primera razón por la cual nosotros nos congregamos es porque esto es un mandato del Señor, bíblico para nosotros. No es una posibilidad, no es que se te presente una alternativa de la cual tú puedas decidir. Lo que el escritor, inspirado por el Espíritu Santo, le transmite a la iglesia es: no dejen de congregarse. Y ojo acá, esto no solo se refiere a no dejar de venir al templo, a nuestras reuniones. Pues en el contexto de este texto podríamos decir que aún no existían los templos propiamente tal, así como nosotros hoy los conocemos. Cuando el escritor de Hebreos escribe a la iglesia repartida en esa época, ellos no tenían un templo donde se congregaban como lo hacemos nosotros. Pero el concepto de congregarse significaba para ellos que ellos se reunían como comunidades de fe. Significa que participaban juntos en el crecimiento, en el aprendizaje, en el desarrollo espiritual. Dice que compartían lo que tenían. Dice que se preocupaban unos por otros. Este es el principio, hermanos. Y esta es la enseñanza de este texto para nosotros. No es solo que vengamos al templo. Y permíteme aquí ser claro respecto a esto. No seremos fieles a la palabra si solo creemos que se trata de venir un día a la semana. Si creemos que solo se trata de participar de un culto como el que hoy estamos teniendo. No, hermanos. El congregarnos, según este texto, implica procurar tiempo para ser parte de la comunidad en la que el Señor nos ha establecido.
Congregarnos, hermanos, significa darnos el tiempo para relacionarnos unos con otros. Darnos el tiempo para apoyarnos espiritualmente. Darnos el tiempo, como dice el texto, para soportarnos unos a otros. Eso es congregarse, eso es hacer comunidad, eso es ser parte de la familia de la fe. Y permítame decirlo con todas sus letras. Si para ti el venir al templo, si para ti venir a la iglesia, si para ti el dejar de congregarte significa solo venir los domingos, tú no eres parte de la comunidad. Eres un dominguero. Cuando el Señor inquietó mi corazón para comenzar a abrir la obra en Quilicura, ese fue el sentir que Dios puso en mi corazón. Porque yo veía a mis hermanos con esfuerzo, con sacrificio, con amor, con constancia, perseverancia, dedicación, servicio, viniendo a la iglesia. Pero yo entendí que para ellos era muy difícil en la semana sumarse a las actividades de la iglesia, porque atravesar, a pesar de que estamos tan cerca, de Quilicura a Huechuraba en la semana es casi imposible, los tacos horribles. Y yo veía a mis hermanos que venían los domingos. Y yo le dije a la Marcelita, mi esposa, mi amor, esto no está bien. Van a ser hermanos domingueros. Y para eso que vayan a la misa. Lo que nosotros queremos es que hagan comunidad. Lo que nosotros queremos es que hagan familia. Lo que nosotros queremos es que se relacionen, que compartan, que crezcan juntos. Y desafiamos entonces al grupo de Quilicura a tener una reunión en la semana, hermanos, para tener este tiempo de compartir, de conocerse, de relacionarse, de ser familia. Y así partimos. Y gracias, Señor, porque hoy estamos estableciendo, podemos decir, nuestra iglesia en Quilicura. Los jueves, 20 horas, los sábados, 20 horas. Quienes quieran sumarse, bienvenidos a Quilicura. A ver, esto es no dejar de congregarnos. Y un ejemplo de esto lo encontramos en el libro de Hechos. Hechos capítulo 2, versículo 44 al 47. Lo expresa muy bien. Miren, lo que leemos en esta carta, la carta de Hechos o en el libro de Hechos, es un resumen de lo que pasaba, hermanos, en la realidad congregacional de esa época. Un resumen. Yo les he explicado, les he enseñado a ustedes que lo que Lucas hace es una tarea maratónica porque Lucas logra resumir 30 años de historia en solo 28 capítulos. ¿Quién hace esa? Es muy difícil para un escritor hacer esa tarea y Lucas lo hace. Entonces él resume la historia de la iglesia, años, estos son años, resumidos en 4 versículos. Todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo, ni un solo día. De casa en casa, dice el texto, partían el pan, compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. ¿Sabes? Esto es ser comunidad, esto es ser iglesia. Por eso nos congregamos, por eso levantamos este hermoso lugar y le pusimos por nombre Gracia y Vida. ¿Sabes por qué? Porque nosotros nos ceñimos al principio bíblico en que la iglesia de alguna manera se establece. Pero insisto, hermanos, la iglesia no es el espacio físico. El espacio físico es el templo. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos la congregación, nosotros formamos la comunidad de fe, nosotros tomamos estos principios y nos preocupamos unos de otros y nos soportamos unos a otros.
y si podemos ayudar, ayudamos. Nos juntamos, nos congregamos, nos reunimos en el templo, pero también en nuestras casas. Abrimos nuestras casas y generamos espacio para la comunión, para compartir, para conocernos, para relacionarnos. Nos congregamos, como dice el texto, y dejamos de lado esa costumbre que parece se estaba estableciendo en la iglesia a quienes se le escribe esta carta. No dejen de congregarse, dice el escritor, como algunos están tomando la costumbre. Hermanos de gracia y vida, no dejes de congregarte. No permitas quedarte un día domingo en la casa sin ningún motivo que lo justifique. Si tienes un almuerzo familiar, si tienes invitados, bueno, una vez por ahí está bien. Pero si pudiendo venir a la iglesia no vienes, si pudiendo sumarte a los estudios bíblicos no te sumas, si pudiendo relacionarte adolescentes jóvenes con otros adolescentes y otros jóvenes y no lo haces, eso no está bien. Es una mala costumbre. Y eso dice el texto. Dice, nosotros nos congregamos porque es el lugar donde nos exhortamos. Es el lugar donde nos alentamos. Es el lugar en donde nos motivamos unos a otros. Cuanto más, como bien dice el texto, en que vemos que el día, y usa la expresión el día. Yo no sé si todos entienden qué quiere decir esto, pero lo que está diciendo es que el día del Señor está pronto. El día del Señor está pronto. Por lo tanto, dice el escritor, no dejemos de congregarnos. Y en su época, hermanos, cuando se escribe este libro, estamos hablando del año 70 aproximadamente, después de Cristo. Imagínate, para el escritor y para la iglesia de esa época, la venida del Señor era inminente. El Señor venía en cualquier momento para ellos. Por lo tanto, ellos se preparaban. Por lo tanto, el escritor da la instrucción, no dejen de congregarse, les hace bien. Se cuidan, se motivan, se alientan, se exhortan unos a otros, considerando que el Señor está pronto a venir. Si el autor en el año 70 puede escribir esto, hermanos, ¿cuánto más nosotros hoy en el año 2026? En que sabemos que la venida del Señor está más próxima para nosotros que lo que era para el escritor de este libro. Por lo tanto, hermanos, nos congregamos, nos reunimos, buscamos y procuramos la comunión con nuestros hermanos, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Yo no sé cuántos de ustedes lograron ver las noticias ayer, pero están pasando cosas. Están habiendo eventos que no son aislados y me atrevo a decir que están profetizados para la iglesia. Guerras, rumores de guerras, cuando todos digan paz, 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 entonces vendrá como en los días de Noé, entonces vendrá como ladrón en la noche. Iglesia, debemos estar juntos. Debemos unirnos, debemos cuidarnos, debemos procurar ser parte de la iglesia y del cuerpo de Cristo, porque la venida del Señor está pronta, pronta. Y sabes, como en una brasa de fuego, como en un, bueno, para los hombres, como en una parrilla, como en un asado. Si el fuego está todo junto, prende, fuerte y firme. Pero si un carbón se escapa, si un carbón sale, ese carbón se apaga. Necesitamos congregarnos, porque es un mandato del Señor para nosotros. En segundo lugar, nos congregamos porque somos fieles a la ordenanza de Jesús, que implica para nosotros mantener la unidad. Seguimos el ejemplo de los discípulos. Ya leíamos
en Hechos capítulo 2, la iglesia primitiva y el ejemplo que ahí se nos narra de manera resumida. Pero permíteme ir a otro hecho, otro acontecimiento. Mira lo que dice Hechos capítulo 11, versículos 25 y 26. Nos cuenta la historia bíblica que la iglesia en el primer siglo comienza a sufrir persecución. Los cristianos que estaban en Jerusalén comienzan a ser perseguidos por el nombre de Jesús, por la causa de su fe. Se provoca la muerte del primer mártir, Esteban, según nos narra el libro de Hechos. Y a consecuencia de esto dice entonces que los cristianos de Jerusalén salieron dispersos, de alguna manera escapando de la amenaza. Dice que los apóstoles quedaron en Jerusalén y todos los demás fueron esparcidos. Y dice que los que fueron esparcidos comenzaron a predicar el nombre de Jesús por todos los caminos donde transitaban. De alguna manera no iban llorando, no iban lamentándose, no iban diciéndole, Señor, pero ¿por qué nos persiguen? No. Dice la Biblia que ellos iban predicando el nombre de Jesús por cada aldea, por cada pueblo, por cada ciudad a la que avanzaban. Y se nos presenta aquí el caso de Antioquía. Y dice que Antioquía entonces recibió el mensaje de Jesús y muchos en Antioquía recibieron la predicación de estos cristianos. Y dice que muchos se convirtieron. Se provoca en Antioquía un verdadero avivamiento. Bernabé entonces estaba con ellos en Antioquía y dice que viendo este avivamiento, viendo la explosión, el crecimiento de la iglesia, entonces tuvo que pedir ayuda. Y en ese contexto entonces leemos este texto. Después dice, partió Bernabé para Tarso en busca de Saulo. Y cuando lo encontró entonces lo llevó a Antioquía. Y mira lo que dice el texto. Durante todo un año se reunieron los dos con la iglesia y enseñaron a mucha gente. ¿Sabe por qué nos congregamos? Porque es la congregación, el espacio en que nosotros vamos a ser enseñados. Es en la iglesia el espacio donde nosotros vamos a ser instruidos. Es en la iglesia el espacio, hermanos, donde vamos a participar de estudios bíblicos, donde vamos a tener tiempos para aprender todo lo que el Señor nos quiere enseñar a cada uno de nosotros. Permíteme decirte esto, hermanos. Creo con todo mi corazón que si tú buscas al Señor en tu casa, le encuentras. Que si tú comienzas a leer la Biblia en tu casa, vas a aprender de ella, vas a recibir de ella, porque el Espíritu Santo trae revelación. Sin duda, pero necesitamos congregarnos, necesitamos ser parte de la comunidad, ser parte de la iglesia, porque es aquí donde somos enseñados, porque el Señor ha establecido dones, porque el Señor nos ha dado gracia, porque el Señor ha permitido que se levanten pastores, profetas, evangelistas, maestros, para enseñar, para instruir, para poder transmitir todo lo que la palabra del Señor tiene para nosotros. Y dice que entonces Bernabé y Saulo estuvieron con la iglesia durante un año completo enseñando a mucha gente. Y eso lo vemos en la iglesia de Éfeso, eso lo vemos en la iglesia de Tesalónica, eso lo vemos en la iglesia de Corintios. En algunos lugares estuvo poco tiempo, en otros pudo estar más tiempo. Pero lo que vemos es que en cada una de esas ciudades la iglesia se establecía, la iglesia se reunía, la iglesia compartía. Entonces debemos ser obedientes, porque es un mandato. Debemos reunirnos porque entendemos que hay bendición para nosotros en la comunión. En tercer lugar, hermanos, nos congregamos porque a través de la comunión podemos crecer juntos, desarrollarnos, poner al servicio de los demás nuestros dones, nuestros talentos.
Si no lo hacemos acá, ¿dónde lo haremos? Es este nuestro centro de operaciones. No es que todo gira en torno al templo, no es que todo gira en torno a la comunidad, a la iglesia local, encerrados en estas 4 paredes, como siempre decimos. No, nosotros somos una iglesia que buscamos impactar a nuestra comunidad y queremos salir afuera, hacer más de lo que estamos haciendo. Pero es aquí donde nosotros organizamos, planificamos, oramos, de alguna manera nos preparamos. Hacemos de este nuestro centro de operaciones, nuestro espacio, como dice la palabra, para participar de la mutua edificación. Me encanta, hermanos, esta frase. Romanos capítulo 14, versículo 9, dice, por lo tanto, esforcémonos por promover todo lo que conduzca a la paz y a la mutua edificación. ¡Wow! Cada uno de nosotros, parte de la iglesia Gracia y Vida, cada uno de nosotros parte de la congregación, cada uno de nosotros parte de esta comunidad de fe, tenemos la oportunidad de bendecir al otro, tenemos la oportunidad de edificar al otro. Y permítanme decirlo con total claridad, aquí no edifica, aquí no bendice solamente el pastor, solamente los líderes, solamente los ministros. No, hermanos, todos nosotros participamos de la bendición, participamos de edificarnos mutuamente unos a otros. Todos debemos asumir este compromiso. Y cuando nos congregamos, entonces podemos desarrollarnos, podemos crecer, podemos avanzar. Dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9, en esta misma idea. En efecto, dice, nosotros somos colaboradores al servicio de Dios. Y aquí escribe Pablo, haciendo alusión a su rol de apóstol. Nosotros, dice Pablo, como otros, como Pedro, como Apolo, somos colaboradores, somos servidores. Nosotros estamos para servirles a ustedes, que son el campo de cultivo de Dios. Qué hermosa frase. Nosotros colaboradores al servicio de Dios y ustedes son el campo de cultivo de Dios. Y continúa diciendo entonces, son el edificio de Dios. Somos hermanos, somos cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros somos el edificio de Dios. Cada uno de nosotros somos el ladrillo y la suma de los ladrillos es lo que conforma el edificio de Dios. El crecimiento de la iglesia es colectivo. Somos un cuerpo, como bien lo enseña Pablo a la iglesia de Corintios. Somos un cuerpo. Y esta semana me he dado cuenta de cuánto necesitamos estar sanos desde la cabeza hasta los pies. Por lo tanto, hermanos, el propósito, el desafío y la tarea para nosotros, Gracia y Vida, este 2026, es el avanzar juntos, desarrollarnos juntos, ser enseñados, fortalecidos juntos. Como ya lo he declarado para nuestra iglesia, para este 2026, ser afianzados y establecidos en Cristo de manera congregacional. Para eso vamos a desarrollar trabajos colectivos y queremos que ustedes puedan sumarse. Esto nos servirá si algunos avanzan, crecen, se desarrollan, pero otros quedan atrás. Como cuerpo debemos proponernos crecer y avanzar juntos en nuestra fe y en nuestro desarrollo. Porque el ejemplo es muy claro, es muy fácil de entender. A nadie le gustaría tener un niño con así una tremenda cabeza y un cuerpo chiquitito. A nadie le gustaría tener un niño con así unos tremendos brazos y piernas cortitas. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Que el cuerpo crezca.
de manera integral, completo. ¿Qué debemos hacer entonces? Congregarnos. ¿Qué debemos hacer entonces? Procurar ser parte de la comunidad, integrarnos. Puse yo aquí, está clarísimo. ¿Enfrentaremos dificultades? Sí, por supuesto. ¿Tendremos diferencias? Por supuesto que sí. ¿De repente hasta pelearemos? Sí, hermanos. Si así es la vida, no hay otra forma de crecer, no hay otra forma de madurar, no hay otra forma de avanzar si no es teniendo diferencias. Lo importante es que aprendamos a solucionarlas. Y es lo que le digo por lo general a los matrimonios. ¿Discutimos? Sí, discutimos. ¿Peleamos a veces? Sí, peleamos. Lo importante es cómo solucionamos nuestras diferencias. Nos congregamos entonces porque es la oportunidad que tenemos para practicar el amor, para practicar la paciencia, para practicar la preocupación unos por otros. Esto es vivir nuestra fe, hermanos. Esto es vivir en comunidad. Y yo te desafío, te invito a que tomes el consejo de la palabra del Señor en esta mañana. Nos congregamos en primer lugar porque es un mandato. Nos congregamos en segundo lugar porque entendemos y seguimos el ejemplo de los discípulos. Nos congregamos en tercer lugar porque entendemos que es el lugar y el espacio para crecer y desarrollarnos, para poner a trabajar nuestros dones, nuestros talentos. Y por último, y esto mucho más corto, pero no menos importante, y esto es para los adultos, esto es para los padres. Nos congregamos porque enseñamos a nuestros hijos con nuestro ejemplo. Y pon mucha atención. No podemos pedir a nuestros hijos hacer algo que nosotros no hacemos. No podemos exigir después, cuando nuestros hijos son adolescentes, cuando entran en el tiempo de que lo que no quieren, de que no pueden, de que la rebeldía, de que esto, de lo otro, exigirles a ellos algo que ellos no han visto que nosotros hacemos. Nosotros como padres entendemos que nuestros hijos aprenden de nuestro ejemplo y no tanto de nuestros discursos. Los hijos aprenden por nuestro modelo. Si de alguna manera tú eres flojo, wow. Si de alguna manera tú eres negligente, si de alguna manera tú eres cómodo y vienes a la iglesia cuando te parece bien y cuando no, ¿sabes? El día de mañana tu hijo va a hacer lo mismo. Va a venir a la iglesia cuando tenga ganas. No va a ser para él una prioridad, no va a ser para él una necesidad. Quiero hablarle a los padres, exhortar a los padres. Procura enseñar con tu ejemplo a tus hijos, para que cuando tengan 14, 15, 16, 17, ellos estén aquí adorando al Señor junto a nosotros, con gozo, con alegría, con gratitud, no por obligación, no porque mis padres me traen. Nosotros debemos enseñar a nuestros hijos. Ellos no deben ver en nosotros nuestra inconstancia. Ellos no deben ver en nosotros nuestra falta de compromiso. Ellos no deben ver en nosotros que para nosotros venir a la iglesia es un mero trámite. No, hermanos. Nosotros con nuestro ejemplo les vamos a enseñar a ellos que amamos al Señor con pasión, que buscamos al Señor con entrega, con renuncia, porque sabemos que es lo mejor que nosotros podemos tener. Y puse aquí entonces, pasen los músicos. Por último, permítanme leer un par de textos en los libros de los Salmos. Poesías hermosas que nos enseñan la importancia de buscar de Dios, que nos enseñan la importancia de buscar su rostro
su ayuda. Y como he estado transmitiendo hoy día, la importancia de congregarnos. Salmo 27. Una sola cosa le pido al Señor, y es lo único que persigo: habitar en la casa del Señor todos los días de mi vida. Señor, permíteme habitar en tu casa. Permíteme hacer morada contigo. Permíteme estar en comunión contigo todos los días de mi vida, para contemplar la hermosura del Señor y recrearme en su templo, porque en el día de la aflicción Él me resguardará en su morada. Al amparo de su tabernáculo me protegerá y me pondrá en alto sobre una roca. El corazón me dice: busca su rostro. Y yo, Señor, tu rostro busco. Pon tu esperanza en el Señor. Ten valor. Cobra ánimo. Pon tu esperanza en el Señor. Salmo 84, y con esto termino. Cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Dichoso el que habita en su templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Más vale pasar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Prefiero cuidar la entrada de la casa de mi Dios que habitar entre los impíos. Que este sea el sentir de cada uno de nosotros, y que al salir hoy día de esta reunión podamos salir motivados, alentados, deseosos en nuestro corazón de querer ser parte del cuerpo de Cristo, de la familia de la fe, de la comunidad a la que el Señor nos ha permitido llegar hoy día, gracia y vida. Ponte en pie. Vamos a orar al Señor.